¿Alguna vez te has preguntado qué ocurre exactamente después de que tomamos nuestro último aliento? ¿Dónde va el alma en esos primeros días tras abandonar el cuerpo? ¿Estará sola, confundida, o acompañada por ángeles? ¿Qué pasa en ese misterioso lapso de 9 días que tantos cristianos mencionan, pero pocos comprenden? Y si te dijera que esos 9 días son una travesía espiritual sagrada, decisiva y profundamente reveladora, una travesía donde tu alma recibe revelaciones, enfrenta decisiones eternas y experimenta realidades invisibles que ningún ojo humano ha contemplado? Hay un secreto oculto, un conocimiento espiritual que muy pocos conocen sobre lo que realmente sucede con el alma después de la muerte. Este conocimiento ha sido celosamente guardado por siglos, y hoy estás a punto de descubrirlo. En estos minutos, vas a entrar conmigo en un viaje bíblico y espiritual en el que recorreremos paso a paso lo que ocurre con tu alma en los 9 días después de morir. Vamos a explorar las escrituras, revelaciones proféticas y testimonios que han estremecido a creyentes en todo el mundo. Imagina que el alma, al desprenderse del cuerpo, empieza una travesía que atraviesa dimensiones celestiales y batallas espirituales que escapan al entendimiento humano. Reflexiona en esto, y si esos 9 días son la última oportunidad que Dios nos da para recibir revelación, ser consolados o juzgados antes del destino eterno, en este estudio descubrirás lo que sucede en el primer día, cuando el alma reconoce que ya no está en el cuerpo; en el tercero, cuando es rodeada por las memorias de su vida; en el séptimo, cuando los ángeles y los demonios presentan sus argumentos; y en el noveno, cuando algo definitivo e irrevertible ocurre. No se trata de superstición, se trata de discernimiento espiritual, y todo esto tiene base bíblica. Este conocimiento puede cambiar la forma en que vives hoy, porque cuando entiendes lo que sucede después de la muerte, empiezas a vivir con más urgencia, más propósito y más fe. Prepárate, porque lo que vas a descubrir en este video puede impactar tu eternidad. Antes de empezar, escribe en los comentarios: paz en Cristo. Esa frase es símbolo de tu compromiso con tu fe. Dale me gusta al video para que YouTube lo muestre a más personas que necesitan esta palabra ahora mismo. Muchas personas están sin iglesia, sin comunidad, y estos videos son su única conexión con lo divino. Gracias a ti, este mensaje puede salvar vidas, abrir ojos espirituales y preparar almas para el reino. Te felicito por eso. Tu participación es una forma de predicar el Evangelio. Suscribirte también es una forma de mantener viva la llama de tu fe. Muchas almas llegan aquí buscando dirección, y tú, con un solo clic, estás ayudando a sostener esta comunidad de luz. No te olvides, la penúltima enseñanza de hoy puede contener la clave para desbloquear una bendición que has estado esperando durante años. Así que respira profundo, desconéctate del ruido del mundo, y conéctate con el reino. Vamos a comenzar este estudio. El despertar del alma. El primer día tras la muerte, el alma, en el instante en que se separa del cuerpo, experimenta una claridad que jamás tuvo en la tierra. Es el primer día, el despertar. El cuerpo yace inmóvil, pero el alma despierta en una realidad que no conoce límites materiales. Ya no hay relojes, ya no hay dolor físico, ya no hay tiempo, solo conciencia, una conciencia tan aguda y espiritual que es imposible describirla con palabras humanas. Y es entonces cuando empieza el primer gran descubrimiento: estoy muerto. Pero esa frase no es sinónimo de final. Para el alma, es el comienzo de lo eterno. Eclesiastés 12:7 dicen: y el polvo vuelva a la tierra, como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Ese retorno al Creador no ocurre de manera instantánea como muchos creen. Es un proceso, y el primer día es fundamental. El alma observa su cuerpo, lo ve desde arriba, desde fuera, ve a sus seres queridos llorando, sin poder hablarles, sin poder tocarles. Es testigo de su propio velorio, y en muchos casos, se aferra a la tierra porque no está preparada para partir. Este momento es profundamente conmovedor y, a veces, desgarrador. Aquí es donde la fe que tuvimos en vida empieza a cobrar un valor inmenso, porque las almas que vivieron ancladas a lo terrenal, que nunca buscaron a Dios,
sienten miedo, confusión y oscuridad, pero aquellas que vivieron en comunión con el Señor, sienten paz, sienten una luz envolvente, y comienzan a escuchar la voz suave del Espíritu que les dice: no temas, estás regresando a casa. El alma no es un fantasma errante, sino un ser consciente que inicia un recorrido espiritual, y aquí aparece uno de los momentos más importantes, la revisión interna. Sin necesidad de juicio externo, el alma empieza a recordar, no con culpa, ni con amnesia selectiva, sino con una precisión abrumadora, cada palabra dicha, cada gesto, cada omisión de amor. Todo regresa, como una película que solo tú puedes ver. Y es aquí donde muchos claman: ¿por qué no hice más por Dios mientras tenía tiempo? Esta sensación es profética, es una señal que nos habla hoy, a los vivos. Nos invita a vivir de manera que ese primer día no sea de terror, sino de paz. Muchos testimonios de experiencias cercanas a la muerte coinciden en algo asombroso. La mayoría dice haber sentido una separación del cuerpo acompañada por un ser de luz. ¿Quién es? ¿Un ángel? ¿Jesús? ¿El Espíritu Santo? La Biblia nos da pistas. En Lucas 16, el pobre Lázaro es llevado por los ángeles al seno de Abraham. Aconteció que murió el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Lucas las 4:22 de la tarde. Los ángeles se manifiestan. Ellos esperan por aquellos que vivieron con fe. Ellos están allí, en ese primer día, para guiar al alma a través del velo de la eternidad. Pero no todos reciben ese acompañamiento celestial. Algunos enfrentan la oscuridad y la soledad más profundas, siendo reclamados por lo que les gobernó en vida, el pecado. Este primer día es un llamado urgente para ti, que estás viendo este video. ¿Cómo sería tu despertar si hoy fueras llamado a partir? ¿Verías luz, o verías sombra? ¿Sentirías consuelo, o miedo? ¿Escucharías un bien hecho, siervo fiel, o un silencio sepulcral? Hoy es el día de prepararnos para ese primer día, porque nadie sabe cuándo llegará, pero todos, absolutamente todos, lo viviremos. Y saber esto, entenderlo, nos despierta a vivir con más propósito. Y ahora que comprendemos este primer paso de la travesía del alma, ¿quieres saber qué ocurre cuando el alma entra en el segundo nivel de conciencia y se enfrenta al juicio de las memorias? El espejo del alma, el juicio de las memorias. En el segundo día, algo sobrenatural ocurre. El alma, ya separada del cuerpo y consciente de su tránsito, es llevada a un lugar espiritual donde no hay necesidad de palabras. Todo se siente, todo se recuerda, todo se revela. Es el momento en que las memorias cobran vida. No hablamos de recuerdos simples, sino de una especie de juicio silencioso donde cada pensamiento, intención y acción es reproducido con una precisión que estremece. No hay manera de ocultar nada. Es como si el alma mirara dentro de un espejo que no refleja el rostro, sino el corazón. 2 Corintios las 5:10 nos lo advierte con claridad, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Pero este juicio no es aún el juicio final, es una revisión íntima. No es Dios quien acusa, sino nuestra propia alma la que se enfrenta a su historia, y eso puede convertirse en un momento de dolor o de gloria. El alma revive aquellas veces que pudo haber amado más, perdonado más, obedecido más, y no lo hizo. Siente los efectos de sus palabras, no solo en los otros, sino en su propio espíritu. ¿Recuerdas esa palabra dura que soltaste por impulso? ¿Esa vez que negaste tu ayuda por orgullo? ¿Ese momento en el que sentiste que debías orar y no lo hiciste? Todo eso regresa, pero no como una acusación condenatoria, sino como una llamada profunda a la verdad. Este segundo día tiene un poder oculto. Es el día donde el alma ve quién fue realmente. En este punto, el alma puede sentir vergüenza o paz, puede ver el fruto de su entrega a Cristo, las lágrimas derramadas en oración, las veces que dijo sí al Espíritu, o lamentar las veces que prefirió su voluntad en vez de la de Dios. No hay escapatoria, y eso es algo que debería cambiar nuestra manera de vivir hoy. Imagínate esto: un alma fiel, sencilla, que jamás predicó,
en púlpitos ni escribió libros, pero que vivió cada día con amor, fidelidad y obediencia. Al llegar a este momento, no encontrará condena, sino consuelo. Sus buenas obras serán como un perfume que llena ese espacio espiritual. Apocalipsis las 2:13 de la tarde dice: Bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. En cambio, el alma que vivió lejos de Dios, sentirá el peso de sus decisiones como una carga invisible, no podrá justificar nada. El alma que ignoró la voz del Espíritu, que vivió para el ego, para la codicia, para el placer, enfrentará una tristeza espiritual desgarradora, pero incluso en medio de ese dolor, Dios muestra misericordia, porque en esos días iniciales, según muchos sabios en la fe, el alma aún puede recibir mensajes, visiones y hasta revelaciones que la invitan a arrepentirse sinceramente. Si es que no lo hizo en vida, es como una última oportunidad de rendirse ante la verdad. Esto no significa que exista una segunda oportunidad de salvación después de la muerte, no, pero sí implica que la conciencia de lo eterno se despierta en esos días, y el alma reconoce la majestad y justicia de Dios de una manera total. Hermano, hermana, ¿estás preparado para mirar ese espejo? Porque cada acción, cada elección, está siendo registrada no para condenarte, sino para ayudarte a vivir con propósito. ¿Qué memorias te gustaría que tu alma reviviera con gozo y no con pesar? ¿Qué historia estás escribiendo ahora, que será proyectada en la eternidad? El alma no lleva maletas, no lleva dinero, no lleva títulos, solo lleva una cosa, su historia, y tú la estás escribiendo con cada decisión que tomas hoy. Y si este segundo día ha sido revelador, prepárate para el tercero, porque en el tercer día, los ángeles y los demonios comienzan a acercarse, y lo que ocurre es una guerra espiritual por tu alma. El tercer día, la batalla por el alma, el tercer día después de la muerte, no es un día más. Es el punto de tensión máxima en la travesía espiritual. Es cuando el alma, ya consciente de su separación y de su historia, empieza a sentir la presencia de fuerzas que la rodean. Algunas son celestiales, otras, oscuras. Es en este día donde comienza lo que muchos santos y sabios han llamado la batalla por el alma. En Daniel 10:13, vemos como incluso un ángel enviado por Dios fue resistido durante 21 días, por fuerzas espirituales, mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme. Si estas fuerzas luchan aún en vida para impedir que una oración llegue, imagina lo que ocurre cuando un alma está en tránsito. El tercer día es el inicio de esa lucha. Es cuando el mundo espiritual entra en conflicto. Ángeles y demonios se hacen presentes, no en un espectáculo visible para los humanos, sino en una dimensión espiritual que el alma puede percibir claramente. El alma percibe que está siendo reclamada, y en ese momento, sus elecciones en vida toman forma. Los ángeles de Dios presentan las obras de fe, las veces que el alma resistió al pecado, su rendición ante Cristo, su amor sincero. Ellos traen luz, consuelo, dirección, pero los demonios, ellos no vienen con cuernos, vienen con argumentos. Empiezan a recordar cada pecado, cada acto de rebeldía, cada vez que se ignoró la voz del Espíritu. Se presentan como acusadores, tal como lo hizo Satanás en Zacarías 3:1. Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. En este día, el alma no puede argumentar, solo permanece expuesta, pero lo más glorioso es esto: si esa alma fue sellada por el Espíritu Santo, si fue lavada por la sangre del Cordero, ninguna acusación puede tocarla. Romanos 8:1 lo dice con poder. Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Sin embargo, el alma que vivió sin fe, sin arrepentimiento, sin redención, empieza a sentir una distancia, una frialdad, una oscuridad creciente, y aquí es donde muchos sienten terror, porque se dan cuenta de que no están solos, pero tampoco están en paz. El alma fiel,
en cambio, es rodeada por los ángeles. Se menciona incluso en algunos escritos antiguos que los ángeles ofrecen una escolta espiritual para guiar al alma por lo que viene. La presencia de estos seres celestiales no se basa en méritos humanos, sino en la fe verdadera. ¿Oraste con sinceridad? ¿Buscaste a Dios? ¿Perdonaste? ¿Te arrepentiste? Si lo hiciste, estás sellado, y los ángeles lo saben. Este día es decisivo, y aunque tú estás vivo ahora, lo que decidas hoy puede determinar qué tipo de batalla se librará ese día por tu alma. Hazte esta pregunta. Ahora mismo, ¿qué dirían los ángeles de mí? ¿Y qué argumentos tendría el enemigo? Recuerda que, mientras estás en vida, estás escribiendo el expediente espiritual que será abierto ese día. No vivas como si todo terminara aquí, porque, en el tercer día, todo lo invisible se vuelve visible para el alma. Y si esta batalla te estremeció el corazón, espera a descubrir lo que ocurre en el cuarto día, cuando el alma es llevada a visitar los lugares de su vida, y allí se produce una revelación inolvidable, el recorrido de la memoria, el alma. Visita los lugares de su vida. El cuarto día es un punto profundamente emocional en la travesía espiritual. Ya habiendo experimentado la separación del cuerpo, el juicio de sus memorias y la batalla espiritual, el alma entra en una fase más introspectiva, pero igual de reveladora, el recorrido de su vida. En este día, el alma es llevada a través de un viaje místico por los escenarios donde habitó, lloró, pecó y también adoró. Es como si el alma fuese guiada por una mano invisible, pasando por cada lugar significativo, su hogar, su iglesia, su lugar secreto de oración, aquel cuarto donde derramó lágrimas, ese sitio donde cometió un error del que nunca se arrepintió. La Biblia no habla literalmente de este recorrido como un evento cronológico, pero sí nos presenta el principio de que todo lugar donde el hombre pone sus pies queda espiritualmente marcado. En Génesis 2 las 8 y 16-17, Jacob se despierta después de su sueño y dice, ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía, y añade, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Cada espacio físico que visitamos, cada habitación donde tomamos decisiones, cada altar levantado en lo secreto, deja una huella, y en este cuarto día, el alma vuelve a caminar por ellos, pero desde una perspectiva eterna. Este momento es un encuentro profundo con la verdad. No hay palabras, solo impresiones. Cuando el alma pasa por un lugar donde hizo el bien, siente una fragancia espiritual, pero cuando pasa por sitios donde dejó heridas, donde pecó en secreto, donde blasfemó, donde traicionó su llamado, siente una opresión, no como castigo, sino como verdad. Es Dios mostrando lo que realmente sucedía en el mundo espiritual. Mientras vivíamos en la tierra, muchos testimonios de visiones y experiencias cercanas a la muerte coinciden en algo. Personas dicen haber visto lugares comunes cargados de una atmósfera espiritual que nunca notaron en vida, casas rodeadas de luz o cubiertas por sombras, iglesias vibrantes y otras vacías. Esto no es fantasía, es la dimensión espiritual de nuestra vida cotidiana. En Lucas, las 7:44 de la noche, Jesús lloró por Jerusalén y dijo, no conociste el tiempo de tu visitación. Este pasaje cobra un significado nuevo cuando entendemos que hay lugares donde Dios quiso visitarnos, y no lo reconocimos. Este día es para enseñarle al alma lo que pudo haber sido, lo que dejó sin cerrar, lo que no sanó, lo que no entregó, pero también es un día donde el alma puede ver la gracia en acción, el cuarto donde oró por su hijo, el altar donde entregó su vida a Cristo, el hospital donde clamó por una segunda oportunidad. ¿Qué lugares de tu vida serían ahora fuente de gozo o de lamento? Hay sitios donde deberías regresar, pedir perdón, cerrar ciclos o levantar un altar de reconciliación. El alma descubre en este día que Dios estaba presente en cada rincón, incluso cuando se pensaba solo, y es esta conciencia la que nos impulsa, hoy, a vivir con mayor intención espiritual en cada espacio que habitamos. No ignores lo que estás sintiendo ahora. Tal vez el Espíritu te está recordando un lugar que debes visitar hoy. En oración,
Quizás hay un cuarto en tu casa que necesita ser rededicado a Dios, o tal vez, hay un rincón en tu alma que necesita ser visitado por la presencia del Espíritu, porque cuando el alma camina por los lugares de su historia, se da cuenta de que nada fue casual, todo fue terreno de batalla, o de victoria, y cuando este recorrido concluye, el alma se prepara para uno de los momentos más trascendentales, el encuentro con los rostros del pasado. ¿Quieres saber qué ocurre cuando el alma se cruza con las personas que afectó en vida, y cómo eso influye en su estado eterno? Los rostros del pasado, el alma frente a aquellos que marcó el quinto día es, sin duda, uno de los más conmovedores y espiritualmente intensos. Después del recorrido por los lugares donde vivió, el alma ahora es confrontada con otra dimensión de su historia, los rostros. Sí, los rostros, las personas, aquellos a quienes amó, a quienes hirió, a quienes ignoró, y a quienes bendijo. En este punto del viaje, el alma no solo revisita recuerdos, ahora los vive desde el punto de vista eterno. Cada interacción, cada palabra, cada gesto, ha dejado una huella en otro ser humano, y esa huella ahora se revela con claridad celestial. Jesús nos dejó una advertencia en Mateo 5:23-24, por tanto, si traes tu ofrenda al altar, y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar, y ve, reconcíliate primero con tu hermano. Esto nos muestra que la relación con los demás tiene un peso espiritual enorme. En este quinto día, el alma se encuentra con los rostros que marcaron su historia, el rostro del padre que nunca perdonó, el rostro de aquella persona a quien humilló en silencio, el rostro del amigo que traicionó, pero también el rostro de la madre que bendijo, el del niño a quien ayudó, el del hermano a quien consoló en secreto. No se trata de un juicio de otros hacia el alma, sino de una conciencia espiritual que se despierta. El alma comienza a sentir cómo cada una de sus acciones afectó a otros profundamente, para bien o para mal, y en ese momento, la verdad se impone. No hay justificación, no hay máscaras, solo verdad. Este día es profundamente misericordioso, porque no se presenta para condenar, sino para recordar que nuestra vida no fue vivida en aislamiento. Cada decisión tocó otras almas. En Romanos las 2:12 de la tarde dices, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí, pero esas cuentas no son números, son rostros. Imagínate lo que puede sentir el alma cuando se da cuenta de que una palabra que dijo a la ligera llevó a alguien al pecado, o que un acto de amor cambió la vida de alguien que pensaba rendirse. Ese es el poder que tenemos sobre los demás, y en este quinto día, ese poder se revela en su totalidad. Muchos místicos cristianos, a lo largo de la historia, han compartido visiones donde el alma, en su camino eterno, ve a los que influenció, y ellos, sin hablar, le transmiten lo que causó en sus vidas. Algunos rostros lloran, otros sonríen, algunos se alejan, otros se acercan con gratitud. Todo eso es memoria viva que nos acompaña a la eternidad. Pero también hay redención, porque si en vida amamos, perdonamos, intercedimos, protegimos, entonces estos rostros también testifican a favor del alma. Hay quienes verán el rostro de un hijo que nunca nació, pero que fue amado, en oración, o el rostro de alguien que se salvó porque recibió una Biblia, una palabra, una oración de parte tuya. Hoy quiero que pienses en esto. ¿Qué rostros me encontraré en ese día? ¿Sonreirán o llorarán? Dios te ha dado un poder glorioso, el de impactar eternamente a otros, y tú decides si ese impacto será luz o herida. Ahora que el alma ha sido confrontada con las huellas que dejó en los demás, viene un momento que muchos han llamado el silencio de Dios, un instante en que el alma, por primera vez, no siente nada, ni cielo, ni tierra. ¿Quieres saber qué significa ese silencio y por qué es tan importante? El silencio de Dios. La noche del alma, el sexto día, llega sin aviso, y su marca principal no es un evento, ni una aparición, sino el silencio, un silencio que no es ausencia, sino presencia profunda, un silencio que no es castigo, sino revelación. Después de haber pasado por la conciencia del alma, la revisión de sus memorias, la batalla espiritual,
el recorrido de sus lugares y los rostros de su historia, el alma entra en un espacio de total quietud. No hay voces, no hay luz, no hay tinieblas, solo silencio. En el Salmo 46:10, Dios nos dice, estad quietos, y conoced que yo soy Dios, y eso es exactamente lo que ocurre. En este sexto día, el alma no recibe dirección ni consuelo inmediato, porque ahora es momento de interiorizar lo eterno. Este silencio no es vacío, es un espacio sagrado donde el alma empieza a comprender que todo lo que experimentó hasta ahora no fue casualidad, sino parte de un plan perfecto. Es un momento donde el alma recuerda a Dios sin que Él hable. Un momento donde la fe, si alguna vez existió, es lo único que permanece como fuego encendido. Aquí, el alma siente lo que muchas veces sentimos en vida cuando oramos y no recibimos respuesta, cuando clamamos y todo parece estar en calma. ¿Recuerdas esos días en los que pensaste que Dios se había olvidado de ti? En realidad, eran entrenamientos del alma para este día. Dios enseña a sus hijos a confiar en su presencia incluso cuando Él calla. En Lamentaciones las 3:26, dice, bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. En este punto, el alma no puede hacer nada más que esperar, pero esa espera tiene propósito, porque en este silencio, la eternidad se asienta en el corazón del alma como una verdad absoluta. Este día es también un filtro espiritual, porque para las almas sin Dios, ese silencio es aterrador. Se sienten abandonadas, vacías, sin rumbo, pero para el alma que caminó con Dios, ese silencio es como el abrazo del Padre que no necesita decir nada, porque ya lo ha dicho todo. Es en ese silencio donde muchas almas reciben visiones interiores, revelaciones finales, y una preparación espiritual para lo que viene después. También es aquí donde muchas veces las oraciones de los vivos tienen un efecto especial. Las oraciones de intercesión, de consuelo, los clamores que hacemos por quienes han partido, pueden ser escuchados en este día por el alma en su dimensión espiritual, no como una conversación, sino como una presencia viva. En Apocalipsis 8:4, se nos dice que el humo del incienso, con las oraciones de los santos, subió de la mano del ángel delante de Dios. Ese humo, esa intercesión, puede envolver al alma en este momento de silencio. ¿Has sentido que Dios calla contigo a veces? No es rechazo, es formación. Es Dios permitiendo que tu fe madure hasta el punto de adorarlo, incluso cuando no se escucha. En este sexto día, el alma aprende que lo que verdaderamente permanece no es la emoción ni las visiones, sino la fidelidad. Y es esa fidelidad lo que lleva al alma a estar lista para el séptimo día, el día donde el cielo y el infierno presentan sus argumentos, y una decisión se aproxima. ¿Quieres saber qué ocurre cuando el alma escucha la sentencia del reino espiritual? El séptimo día, el veredicto espiritual, el séptimo día, marca una frontera espiritual. Ya no es el alma quien recuerda, ni quien se conmueve, ni quien observa. Ahora, es el cielo y el infierno los que hablan. Es el día en que las fuerzas espirituales, tanto angélicas como demoníacas, presentan sus argumentos ante el trono celestial. El alma escucha, pero ya no puede decir nada, solo espera. En Hebreos las 9:27, leemos con fuerza, está establecido, para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Este no es aún el juicio final, pero sí el dictamen espiritual intermedio, una sentencia de estado. ¿A dónde irá el alma hasta que llegue el día del Señor? ¿Al descanso o al tormento? En la tradición cristiana, este día ha sido llamado el día del peso del alma, porque no se trata de argumentos emocionales, ni de cómo se sintió la persona consigo misma. Aquí, lo que cuenta es la posición espiritual real del alma ante Dios. Los ángeles presentan el libro de la vida del alma, hablan de su fe, de sus momentos de rendición, de su arrepentimiento genuino, de su amor a Jesús. Muestran las lágrimas derramadas en oración, las veces que negó su carne, los actos de obediencia silenciosa. Es un testimonio celestial, pero los demonios, como acusadores, exponen toda rebelión sin cubrir por la sangre del Cordero. Sus argumentos son fríos, legalistas, despiadados, y si el alma no vivió bajo la gracia
sus argumentos son válidos. En Zacarías 3:4, vemos cómo el Señor quita las vestiduras sucias del sumo sacerdote Josué, y le pone vestiduras nuevas. Y habló el ángel, y mandó a los que estaban delante de él, diciendo, quitadle esas vestiduras viles. Y a él, le dijo, mira que he quitado de ti tu pecado, y te he hecho vestir de ropas de gala. Eso solo ocurre cuando el alma perteneció a Cristo. Este día no es de emociones, es un tribunal, pero es también el día donde la gracia habla con poder. Porque incluso si el alma cayó, pecó, y falló muchas veces, si se rindió de verdad a Jesús en vida, la sangre lo cubre. Romanos 8:33-34 lo declara. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó. El alma siente, en este día, si ha sido reclamada por la luz o por las tinieblas. No se le informa con palabras, lo siente, lo sabe, lo comprende con el entendimiento espiritual que solo Dios puede dar. Y si es hallada en Cristo, un ángel se acerca, le extiende su mano, y la guía hacia un lugar de descanso celestial, donde esperará el día final. Pero si no está en Cristo, el alma empieza a alejarse, lentamente, hacia una oscuridad que no es castigo inmediato, pero sí un estado de aislamiento del amor divino. Este día no puede evitarse, pero lo que ocurra en él sí puede cambiarse. Ahora, mientras estás vivo, hermano, hermana, ¿quién hablará por ti en ese día? ¿Los ángeles o los acusadores? ¿La sangre del Cordero, o tu conciencia desnuda? Hoy estás escribiendo tu veredicto, hoy decides quién te va a reclamar, y cuando ese día pasa, y el alma ha escuchado su estado, viene uno de los momentos más intensos del viaje, el encuentro con las almas de otros que ya han partido, y que esperan, o sufren. ¿Quieres saber cómo es ese momento, y qué secretos se revelan allí? El octavo día, el encuentro con las almas en espera después del veredicto espiritual del séptimo día, el alma entra en una nueva dimensión. Ya no es evaluada, ya no es revisada, ahora es guiada. En el octavo día, el alma comienza a transitar hacia el lugar de espera que le ha sido asignado. Para los justos, este lugar es un estado de descanso glorioso. Para los que vivieron lejos de Dios, es un lugar de angustia y remordimiento. Este no es aún el cielo definitivo ni el infierno final. Es lo que en la palabra y en la tradición cristiana se conoce como el seno de Abraham o el Hades, según corresponda. Pero en ambos casos, ocurre algo revelador. El alma se encuentra con otras almas. Jesús nos ilustra esto en Lucas, las 4:22 de la tarde menos 26, donde habla de Lázaro, el mendigo justo, y el hombre rico. Murió también el rico, y fue sepultado, y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham, y a Lázaro, en su seno. Ambos hombres estaban en lugares distintos, pero podían reconocerse, comunicarse, recordar. En este octavo día, el alma empieza a reconocer otras presencias espirituales. Ve a personas con quienes compartió su caminar, tal vez una madre que oró por ella, un abuelo de fe, un hijo que partió en los caminos del Señor. Pero, también puede encontrarse con quienes nunca imaginó, alguien a quien predicó, o a quien ignoró. Estas almas no están allí para juzgar, sino como testimonio vivo de la comunión espiritual. Para el justo, este momento es glorioso. Las almas se abrazan sin cuerpo, se entienden sin palabras, comparten una alegría que jamás conocieron en la tierra. Es como si sus espíritus dijeran, lo logramos, llegamos, y ahora esperamos el día glorioso del Señor juntos. 1 Tesalonicenses las 4:13-14 dices, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Este dormir es el estado en que se encuentra el alma justa, un reposo espiritual en comunión con otras almas fieles. Pero, también está la otra cara. El alma que no fue hallada en Cristo es llevada a un lugar de aislamiento, de sombra, de angustia. Allí también encuentra otras almas,
pero en vez de paz, siente opresión, en vez de comunión, experimenta una soledad poblada de remordimiento. No hay castigo físico todavía, pero sí una plena conciencia de lo perdido, y el alma escucha voces. No son demonios, son otras almas que claman, como el rico en la parábola, diciendo: Padre Abraham, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua, y refresque mi lengua. Lucas las 4:24 de la tarde, pero no puede, porque esa distancia entre luz y oscuridad ya ha sido marcada. Este octavo día nos habla con poder de la importancia de cómo vivimos hoy nuestras relaciones. ¿Estás en paz con quienes te rodean? ¿Estás sembrando amor, perdón y fe en los corazones de los que amas? El alma no viaja sola, nos encontramos al otro lado con aquellos que tocamos, edificamos, bendecimos, y también con los que herimos, si no cerramos esas heridas. Este día es una advertencia y una promesa, una advertencia para vivir con sabiduría, y una promesa de que los que mueren en Cristo no están solos. Y así, llegamos al noveno día, el día donde el alma es llevada a su lugar de reposo, o de sombra, el día donde todo lo vivido se sella hasta el regreso de Cristo. ¿Quieres descubrir qué ocurre en ese día definitivo? El noveno día, el sello eterno, el noveno día, es el día del sello eterno. Después de haber recorrido el camino más profundo que puede experimentar un alma tras la muerte, llega el momento en que todo queda sellado hasta el retorno de Cristo. Este no es el juicio final, pero sí el final del recorrido post-mortem. Es el día en que el alma asume plenamente el estado espiritual en el que esperará la resurrección. En Eclesiastés 11:3 dice: si el árbol cae al sur o al norte, en el lugar que el árbol cayere, allí quedará. El alma, al llegar a este noveno día, queda establecida en el lugar donde sus decisiones la posicionaron. Para el justo, este día es de gloriosa paz. Los ángeles lo acompañan a un lugar de reposo donde ya no hay dudas, batallas ni revisión. Allí, el alma entra en una especie de salón de espera celestial, donde está rodeada de otras almas justas, en constante adoración, sabiendo que su esperanza está segura. En Apocalipsis 6:9-11, Juan vio a las almas de los mártires debajo del altar de Dios, clamando: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Y se les dijo que esperaran todavía un poco de tiempo. Eso confirma que hay un estado intermedio, un lugar de espera, donde las almas redimidas están conscientes, activas y expectantes. Pero para las almas no redimidas, el noveno día es la entrada a un estado de oscuridad sin retorno. Allí, no hay fuego físico, pero sí un peso espiritual. Es el momento en que el alma comprende que el tiempo de arrepentimiento terminó, y que el juicio del alma ha sido justo. En Hebreos las 10:27, se habla de aquellos que despreciaron la gracia. Solo queda una horrenda expectación de juicio, y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Este estado no es aún el infierno definitivo, pero es una antesala, marcada por el dolor de lo perdido, por la ausencia de la presencia de Dios. En este noveno día, se revela la eternidad personal del alma, y lo más impactante es esto: nada de lo que hiciste en esos 9 días posteriores a tu muerte cambió tu destino. Todo fue determinado por lo que decidiste en vida. El arrepentimiento, la fe, la obediencia, la rendición, debieron ocurrir, mientras el alma aún habitaba el cuerpo. ¿Qué nos enseña este día, entonces? Nos enseña que hoy es el día para vivir con urgencia espiritual. Que hoy es cuando debemos perdonar, amar, obedecer, entregarnos, porque llegará un momento donde ya no habrá retorno, donde todo quedará sellado, y ese momento puede llegar en cualquier instante. Este noveno día no es un castigo para el fiel, es una promesa cumplida. Es la prueba de que los que están en Cristo no mueren, solo duermen en Él. Es el eco de la voz del Maestro diciendo: bien, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Mateo 2:5-21, y así termina este recorrido. Pero ahora es cuando comienza el llamado más importante de todos, el de tu alma. Aquí y ahora, has llegado al final de una de las revelaciones más profundas que un alma puede recibir. Ahora sabes lo que ocurre tras la muerte. Comenta abajo:
Mi alma pertenece a Cristo. Si llegaste hasta aquí, comparte este video, suscríbete, no cortes esta conexión, quédate escuchando esta música y adora al Señor con todo tu corazón. Querido hermano, querida hermana, has llegado al final de este poderoso viaje, y eso te convierte en alguien muy especial, porque muy pocos tienen el compromiso, la entrega y el corazón dispuesto para llegar hasta aquí. Llegar al final de este video no solo es una muestra de disciplina, sino de hambre espiritual, de un deseo genuino por conocer lo que el Padre Celestial quiere revelarte. Te animo a que escribas en los comentarios: mi alma pertenece a Cristo, y viviré preparado para el 9º día. Con esa frase, sabré que eres uno de los escogidos, uno de los guerreros de la fe que está despierto espiritualmente, y dispuesto a caminar en obediencia. ¿Te das cuenta del tesoro que acabas de recibir? Este conocimiento ha sido buscado durante siglos, y hoy, tú lo has escuchado. No lo guardes solo para ti, compártelo, porque tal vez alguien que amas necesita esta palabra para cambiar su eternidad. Imagina que compartes este video, y alguien que estaba al borde de la perdición lo ve, y cambia su vida. Entonces, en el día de tu juicio, aparecerá su rostro, y te dirá: gracias, porque ese día compartiste algo que salvó mi alma. Tu dedo puede tocar más almas que muchas palabras. Tu clic puede ser un acto de evangelismo. No te calles, y si aún no te has suscrito, hazlo, porque aquí, en este canal, estás recibiendo alimento para el alma que no se consigue en cualquier parte. Muchos no tienen una iglesia cerca, muchos están solos, y este espacio se ha convertido en su refugio. Sé parte de eso, sé parte del reino. Y ahora, quédate unos minutos en silencio, escucha la música de fondo, siente al Espíritu, cierra tus ojos y di: Señor, gracias por este día, que tu luz ilumine mi camino, que cada paso que desea para honrarte. Gracias por este precioso regalo que has preparado para mí. No interrumpas este momento, no te vayas aún, porque esta paz es la antesala del cielo. Amén.